Bienvenidos a nuestra presentación del Laboratorio de Ópticas y Ondas. En este laboratorio analizamos la formación de imágenes en espejos esféricos con foco en espejos cóncavos. El objetivo del laboratorio fue determinar experimentalmente la distancia focal y el radio de la curvatura y observar cómo varían las características de la imagen, si es real o virtual, derecha o invertida, ampliada o reducida, según la posición del objeto. Para ello, utilizamos un riel óptico con una fuente de luz, un espejo de doble cara y una pantalla, registrando las distancias y alturas para los distintos casos. Luego contrastamos los resultados con la teoría óptica y el trazado de rayos, evaluando la precisión de las mediciones y posibles fuentes de error. Ahora vamos a pasar a explicar la metodología. Primero colocamos el soporte para pantallas y el espejo en los soportes que uniremos el riel, asegurándonos que las flechas de los soportes estén hacia nuestro lado para poder realizar mediciones correctas y que el lado del espejo fuera el cóncavo, el que va hacia la fuente de la luz. Luego de ello ubicamos la fuente de luz en el soporte y asegurarnos que el objeto saliera desde la posición 0 del riel. Después de colocar todo esto, encendimos la fuente y ajustamos la distancia entre el espejo y la fuente, moviendo el soporte para pantalla hasta obtener una imagen reflejada lo más nítida posible. Medimos la distancia entre el espejo y la fuente utilizando los valores del riel y calculamos la distancia con el soporte. Luego mediremos la altura del objeto reflejado y como sabemos que es invertido, lograremos que este valor es negativo y lo compararemos con la altura original para obtener el radio de magnificencia. Repetimos este proceso 8 veces, aumentando en 3 unidades entre cada muestra. Después de ello obtendremos la distancia focal promedio y el radio de curvatura, que era 10.115 y 20.35 respectivamente. Utilizando estos datos nos centramos en los experimentos más específicos. Por ejemplo, cuando la distancia del objeto era mayor, igual entre la distancia focal y el radio y menor que la distancia focal. En cada caso comparamos las distancias entre el espejo y la fuente, entre el espejo y el soporte y obtuvimos los ratios de magnificencia para después compararlos con los que computamos nosotros mismos y compararse su error porcentual. Nuestros resultados de la experimentación, vamos a obtener dos tablas. La tabla 1 es de nuestra toma de datos en la experimentación para determinar la longitud focal y el radio de curvatura y tomamos 8 datos. Y nuestra tabla 2 es la comparación entre valores experimentales y computados para de ahí nuestros resultados. Como en esta parte, la gráfica que vemos presenta la relación entre M y DI de un espejo cóncavo representados en los ejes Y y X respectivamente, y según los fundamentos teóricos y los diagramas de rayos realizados previamente al experimento, se puede inferir que en las condiciones de ese laboratorio, variando la distancia imagen y la distancia objeto, el factor de magnificación M disminuyó a medida de la distancia imagen aumentada. Este comportamiento estaba claramente reflejado tanto en la gráfica como en la tabla 1. La relación expresada por la ecuación, que es esta ecuación, que es la fórmula para calcular la amplificación horizontal, confirmó que el aumento lateral depende de manera directa de DI y de O. De esta manera los resultados experimentales concordaron con la predicción teórica. En cuanto al análisis de la ecuación lineal obtenida, la dependiente negativa, que nos dio menos 0.36, respaldó la naturaleza inversamente proporcional del espejo cóncavo. Cuando la distancia imagen aumentaba, el aumento de M disminuía. Además, las interacciones en Y fue 1.3279, lo que podía interpretarse como un aumento idealizado bajo condiciones iniciales con distancias imagen cercanas a 0. Por último, el coeficiente de Pearson tuvo un valor de 0.9148, lo cual demostró que los datos experimentales se ajustaron perfectamente a una relación lineal. Esto validó la tendencia lineal entre M y DI dentro del rango de datos analizados, evidenciando una excelente concordancia entre teoría y práctica. Ahora vamos a relacionar la distancia objeto con el aumento lateral de la siguiente manera y vamos a llamar a esta ecuación como nuestra ecuación 1. Luego, tomando en cuenta que M va a ser igual a esta ecuación, pero en esta ecuación vamos a usar los datos de la ecuación que obtuvimos en nuestra gráfica del ajuste lineal. Ahora, usamos la fórmula de la ecuación a la que llamamos ecuación 1 y reemplazamos con los datos de M. Simplificamos y dividimos cada término por DI y esta expresión se vuelve despreciable, la que tenemos acá, y entonces pudimos aproximar que nuestra distancia focal nos dio 8.09 centímetros con un error de 19.1% y el radio de curvatura nos dio 16.18 centímetros con un error de 18.9%. Ahora vamos a pasar a analizar los casos que tuvimos en la tabla 2. Como primer caso, nuestro DO es mayor a R. En nuestro caso DO fue 25 centímetros. Vimos que el M fue negativo y menor a 1. Nuestro M nos dio menos 0.675, lo cual evidenció una imagen reducida, invertida. Además, durante el proceso de experimentación en el laboratorio se observó cómo la imagen formada era real, cumpliendo con las condiciones teóricas establecidas en el diagrama de rayos. Además, nuestro error experimental en la distancia imagen fue 0%, lo cual demostró una excelente precisión en las mediciones experimentales. En nuestro caso 2, donde nuestro DO es igual a R y nuestro DO para nosotros fue 20.31 centímetros, la distancia objeto fue igual al radio de curvatura, ¿no? Y se generó una imagen real con mayor nitidez en la posición en la que se encontraba la fuente de luz. Se destacó que la magnificación M nos dio menos 1, lo cual indica que la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto, pero invertida. Estas características coincidieron perfectamente con el gráfico de rayos que nos proporcionaron para este laboratorio. Caso 3, donde nuestro F es menor a DO y nuestro DO es menor a R. Y para nosotros el DO fue 15.2 centímetros. La imagen producida era real y se caracterizó por estar invertida y tener mayor tamaño que la fuente de luz. Esto se reflejó en una M que nos dio menos 2.5, lo cual estas características fueron previstas por el gráfico de rayos, ¿no?, que nos dieron para este laboratorio, y el margen de error fue de 8.53%. Este margen puede justificarse ya que la medición de la distancia imagen no fue completamente exacta, ya que durante el experimento se utilizó una hoja que estaba fuera del riel óptico. Y bueno, por último, nuestro caso 4, donde DO es menor a F y nuestro DO fue 8.5 centímetros, no se pudo analizar físicamente porque se formaba una imagen virtual. Esto debido a cómo divergen los rayos. Estos se posicionan por detrás del lente, sin proyectarse en el papel. Pero utilizando los datos pudimos calcular su valor computado. Bueno, para comenzar con la parte de discusión, vamos a analizar las características cualitativas de las imágenes que observamos con el espejo cóncavo.
En la tabla 1, todas las distancias del objeto que usamos fueron mayores que el radio de curvatura. Eso nos ubicó en el caso teórico de sub-0, que era mayor a r, y como predice la teoría, las imágenes que obtuvimos fueron reales, invertidas y reducidas. Además, como eran imágenes reales, se proyectaron claramente sobre la tira de papel que colocamos en el riel óptico, y pudimos verlas bien enfocadas. Esto refuerza la observación experimental, porque nos confirma que la imagen fue visible en la pantalla. Luego, al pasar a la tabla 2, probamos otros casos cualitativos. Por ejemplo, cuando colocamos el objeto justo en el centro de la curvatura, de sub-0 era igual a r. La imagen fue real, invertida y del mismo tamaño. Al verlo entre el foco y el centro, f menor a d sub-0 y menor a r, la imagen fue real, invertida y ampliada. Y cuando lo colocamos más cerca del espejo que el foco, d sub-0 menor a f, la imagen fue virtual derecha y muy ampliada. Todo esto lo dijimos observando directamente sin necesidad de fórmula y usando lo que ya sabíamos sobre el comportamiento cualitativo de los espejos cóncavos. Ahora vamos con la comparación entre el comportamiento del espejo cóncavo y el convexo, basándonos tanto en lo que observamos en el experimento como en los trazados de rayos que hicimos antes. En el caso del espejo convexo, notamos que la imagen siempre fue virtual, derecha y más pequeña que el objeto, sin importar dónde lo colocamos la fuente. Esa imagen parecía estar dentro del espejo como si estuviera detrás del vidrio, y además nunca pudimos proyectar en la tira de papel, lo cual confirma que era virtual y no se forma en el espacio real. En cambio, el espejo cóncavo tuvo comportamientos muy diferentes. Su imagen sí dependía de la posición del objeto. Por ejemplo, cuando pusimos el objeto lejos, más allá del centro de curvatura, la imagen fue real, invertida y reducida, y se pudo proyectar sobre el papel. Al acercarlo al centro, la imagen fue real, invertida y del mismo tamaño. Más cerca del foco se volvió real, invertida y ampliada. Y cuando lo colocamos entre el foco y el espejo, la imagen fue virtual, derecha y muy grande, y ya no se proyectaba sobre el papel. Esto también se vio reflejado en los diagramas de rayos. En el convexo, los rayos siempre se desviaban hacia afuera y sus prolongaciones se cruzaban detrás del espejo, formando esa imagen constante. Pero en el cóncavo los rayos convergían o divergían, según la distancia, cambiando completamente el tipo de imagen. Entonces, lo que concluimos es que el espejo convexo se comporta siempre igual, mientras que el cóncavo tiene distintos comportamientos según qué tan lejos esté el objeto. Esa diferencia fue muy clara, tanto en el análisis gráfico como en lo que observamos directamente durante el experimento. Ahora pasamos a interpretar el gráfico que obtuvimos a partir de los datos de la tabla 1. En este gráfico mostramos cómo cambia la magnificación m, que es la relación entre la altura de la imagen y la del objeto, en función de la distancia de imagen de su i. Lo que observamos es que a medida que depth su i aumenta, m disminuye. Eso quiere decir que la imagen se hace más pequeña cuando más lejos se forma del espejo, lo cual concuerda perfectamente con el comportamiento esperado para un espejo cóncavo. Al graficar esos datos, notamos que los puntos seguían un patrón lineal bastante claro. Por eso aplicamos un ajuste lineal y la ecuación que obtuvimos fue que m era igual a menos 0,1236 por d sub i más 1000,3279. Además, el valor de r al cuadrado viene a ser igual a 0,9548. Nos indica que el ajuste fue muy preciso porque los datos se alinearon muy bien con el modelo. Y si lo comportamos con la teoría, la magnificación también está relacionada con depth sub i por la fórmula m igual a menos d sub i sobre d sub. Como d sub 0 fue prácticamente constante durante la tabla, es lógico que m varíe de forma lineal con depth sub i, así que el ajuste no solo fue preciso, sino que también tiene sentido teórico. En resumen, el gráfico y su ecuación validan lo que esperábamos. Cuando la imagen se forma más lejos, se vuelve más pequeña, y eso se refleja claramente tanto en los datos como en el modelo matemático que aplicamos. Ahora pasamos a mencionar los errores y mejoras que observamos durante el experimento. Como grupo, al revisar nuestros resultados, notamos algunos errores pequeños que pudieron influir en los cálculos. Por ejemplo, en el caso donde f es menor a d sub 0 y menor a r, fue difícil encontrar una imagen bien enfocada, y eso generó el mayor error porcentual. También vimos que si no se anotan bien los signos como el negativo en la altura de la imagen, el aumento puede salir mal interpretado. Además, aunque nuestra focal promedio fue cercano a 10, hubo una ligera diferencia de 10,155, porque tomamos medidas desde 35 hasta 56 centímetros. Y quizá usar valores más cercanos al doble de la focal habría dado un ajuste más exacto. Como mejora, creemos que podríamos repetir algunas medidas, enfocar mejor y asegurarnos de usar los signos correctamente para evitar confusiones. Ahora, para cerrar, vamos con las conclusiones principales del experimento. Como grupo, concluimos que el comportamiento de los espejos cóncavos depende totalmente de la posición del objeto. No siempre se forma la misma imagen, a veces es real, otras veces es virtual, puede verse grande o pequeña y puede estar al mismo lado del objeto o el lado opuesto. Eso lo comprobamos al analizar tanto la tabla 1 como la tabla 2, donde cada resultado coincidió con lo que dice la teoría. También nos dimos cuenta que interpretar bien los signos, reconocer los casos correctamente y usar bien las fórmulas fue clave para que todo tenga sentido. Sin esos detalles no habríamos entendido ni predicho lo que pasó. Por eso esta práctica nos enseñó a observar mejor, pensar con lógica y aplicar bien los conceptos para llegar a una conclusión correcta. Y también queríamos compartir una reflexión que surgió mientras hacíamos todo esto. Algo que nos sorprendió fue cómo un solo signo mal anotado podía cambiar totalmente la interpretación. Por ejemplo, si la imagen estaba invertida pero no podíamos la altura con un signo negativo, el aumento salía positivo y parecía que era una imagen derecha, cuando no lo era. Al inicio le dábamos
no le damos tanta importancia a los signos, pero vimos que sí está mal. Incluso cuando los números parecen bien, el resultado final está mal interpretado. También nos pasó que al usar una distancia del objeto un poco mayor, como 60 en vez de 56, parecía que no cambiaba mucho, pero igual podía generar errores acumulados. Eso nos hizo pensar que no basta con aplicar fórmulas, hay que entender bien cuándo y por qué se usan, qué significan los signos y cómo afectan todo el análisis. En resumen, esta práctica nos enseñó que en física cada signo y cada número realmente cuenta.